Hola, bienvenidos otra vez a otro podcast conmigo en International Epigenetics Center. Y hoy tenemos de invitadaza, a la doctora Paloma Salazar. Ella es nutrióloga, es colega y también tiene una maestría en nutrición hospitalaria y nutrición aplicada. Nutrición clínica también. Nutrición clínica aplicada. Y bueno, tú eres la que no me va a dejar mentir. Y también es especialista en microbiota y salud digestiva. Y por eso la tenemos el día de hoy, porque qué mejor que un experto, una experta, nos hable de nutrición, de alimentos y sobre todo de salud digestiva, que se relaciona muchísimo en nuestro caso trabajando dentro de International Epigenetics Center con la disbiosis y el autismo. Pero más allá de ese tema, primero vamos a sentar las bases para conocer qué es la microbiota, ¿no? Entonces, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Yo estoy Pues emocionada. halagada por la invitación, sobre todo en un centro tan especializado y tan dirigido. Qué maravilla que ya puedan existir para el público en general y especialista pediátrico, adulto, etcétera. Muchas gracias. Esperemos que esta información sea lo suficientemente rica para todos. Claro, desde que me dijeron que iba a tener una entrevista con la doctora, la verdad es que yo estaba emocionadísimo, porque es un tema que no se practica, que no se divulga o es muy poca la información que se conoce, ¿no? Como digo, a nivel poblacional, sabemos que algo vive en nuestro intestino y que se alimenta de yogurt, por ejemplo, ¿no? Sí, Y totalmente. es muy común toma yogurt y ya está, pero realmente, pues, bueno, tú nos vas a platicar un poquito del tema, pero no todos los alimentos que contienen bacterias son probióticas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas no sobreviven a ese pH gástrico, ¿no? Entonces, bueno, tú eres la experta, entonces te lo voy a dejar a tus manos y para ello, pues yo les voy a hacer unas preguntas a la doctora Paloma, que está relacionada con lo que a mí me llega a consulta. Y Perfecto. me encanta porque creo que podemos hacer que esa voz, en este caso tu voz, se escuche allá afuera y que tu voz también resuene en mi consultorio, porque mucha información que tú me digas es información que muy probablemente también yo voy a aplicar en consulta. Entonces, es lo padre de este tipo de podcast, que nosotros podemos compartir este mensaje y sobre todo comunicarlo allá afuera. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con la primera pregunta? Perfecto. La primera pregunta es, si tuvieras que explicarle a una mamá que nunca ha escuchado microbiota, ¿qué le dirías? Yo creo que fundamentalmente algo muy básico. Entender que la microbiota es el universo que nos cohabita. Y eso es maravilloso porque se centra únicamente en la parte intestinal o gástrica, pero la microbiota la compone todo el cuerpo. Creo que esa es una información que no se conoce todavía y es importante delimitarla porque nos pudiéramos nada más concentrar en lo que vive en nuestra pancita sin entender que nuestra pancita está relacionada con nuestra piel, con nuestros ojos, con nuestro cerebro y otros órganos. Entonces, entendiendo que todo nuestro cuerpo tiene sus universos que en conjunto se llaman microbiota, es más fácil después entender cómo cuidarla. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque incluso en nutrición y en divulgación científica es microbiota intestino. Siempre, Sí. ¿no? Nos hablan, sabemos que existen microorganismos viviendo en nuestra piel, en nuestras mucosas, en muchas partes del cuerpo, como bien dices, pero no, como que se rompe, ¿no? Hay una barrera muy limitada entre la salud intestinal y la microbiota como un universo y todo lo que tú dices, ¿no? Y entendiendo también, si yo fuera mamá, soy mamá, no si fuera, soy mamá, entendiendo el punto de que si nunca hubiera escuchado la palabra microbiota, pudiera seguir dándole a los bichitos, en este caso, una connotación negativa, que es real, viene de décadas atrás, en la cual la medicina se concentra en ayudarnos a matar, a neutralizar o a sanar de estos bichitos que nos llegan a infectar, por ejemplo. Por muchas décadas se mantuvo la idea hongos, virus, parásitos como algo negativo. Exactamente. Entonces todo era estéril, todo es bebecito,
no le puede dar ni al sol. Luego podemos platicar ese punto, Sí, me pero encanta. sí es importante como mamá entender que ahora, al menos hace 10 años que hay muy puntuales bibliografías, estudios, ciencia detrás de entender que ahora esos bichitos que cohabitan en mí no son los malos del cuento. Exactamente. Y qué curioso lo que dices. Yo soy maestro en ciencias de los alimentos. Yo me especializo, ojo, en alimentos, ¿ok? No clínica, pero mi trabajo tiene mucho que ver con la parte clínica, ¿no? Porque se relaciona lo que comes con el cuerpo, evidentemente. Y en la maestría aprendí también en microbiología, que es algo que no se enseña también en muchas licenciaturas de nutrición hoy en día, que es muy importante, es que también existen bacterias que connotamos como negativas o como dañinas o infecciosas, que también forman parte de la microbiota, Totalmente. como por ejemplo el E. coli, ¿no? Totalmente. Entonces tú escuchas E. coli y dices, no, o sea, tengo E. coli y me voy a enfermar y me voy a morir. Salmonela. Salmonela, exactamente. ¿Qué nos puedes decir sobre estas cepas? Entendiendo ahora la parte número 2 de qué cohabita en nosotros, existen millones de diversos tipos de organismos que nos cohabitan en el intestino y en la piel. Entendiendo eso, hay diferentes como grupos positivos y negativos que obviamente tú entiendes, pero para platicarlo de la manera más sencilla, existen muchas familias que hasta ahora se han identificado en nuestro cuerpo, cumplen un funcionamiento específico. Sin embargo, no quiere decir que al estar en nosotros sean malos. Ahorita podemos ir ahondando en el término, la disbiosis que se le conoce es este desequilibrio en estas familias que viven dentro de nosotros. Entendiendo que estos virus, hongos o parásitos que son curados por la medicina o tratados, es únicamente cuando esas mismas cepas o esas mismas bacterias u hongos se salen de control, se aumenta, entonces generan una respuesta en nuestro cuerpo que hay que revisar y muchas veces medicar, como dijiste, E. coli, salmonela, pero esas existen en nuestro cuerpo. Exacto. Cuando baja, también hay que poderlas identificar Exacto. para volver a encontrar su equilibrio. Creo que es importante porque se manifiesta muchísimo en la literatura, en lo que vemos en internet, esta palabra microbiota, y lo que sigue es disbiosis. ¿Qué significa? En este caso es este equilibrio o desequilibrio que puede, porque eubiosis es el equilibrio, que se puede encontrar de los diferentes organismos que cohabitan en nosotros y que tienen que estar ahora sí que en comunidad, llevándose bien, porque ellos se llevan súper bien, que eso es lo que no entendemos. Aún las bacterias malas, como te decía, hay dos familias, negativas y positivas, que en este caso son los firmicutes y bacteroidetes, y hay muchísimos tipos de cepas que realmente los hemos escuchado. De hecho, en los niños ahora me fascina ver cuando hay un proceso de antibióticos, automáticamente envían diferentes cepas, principalmente lactobacilos, por ejemplo, bifidobacterium. Hay muchos tipos de cepas todavía con más nombrecitos científicos, pero entender que al momento de que yo vea dentro de mi paquete o etiqueta estos nombres, estar tranquila de que estoy introduciendo a mi cuerpo algo que ya lo tiene. Y lo que necesito encontrar es este equilibrio entre estas familias positivas y negativas. Exacto. Y es que es un tema que vamos a expandir. O sea, estás hablando y mi mente está así volando con las miles de preguntas, ahora sí mías. Pero, por ejemplo, algo que puede servir mucho. Escuchamos ahorita que dijiste lactobacilos. Y es algo muy importante también mencionar que los lactobacilos no únicamente se encuentran en la leche. No. Entonces, es muy común, sobre todo en autismo. Parte de la dietoterapia es restringir la leche porque contiene una proteína que causa inflamación y esa inflamación conduce a, vaya la redundancia, a otras conductas, ¿no? Esto no es en todos los niños. Menciono que es una dietoterapia general, pero pues depende también del individuo, ¿no? Totalmente. Entonces, muchas preguntas, o esta no la puse aquí, pero es una pregunta muy común.
oye, me estás quitando la leche, entonces no voy a tener lactobacilos. Correcto. ¿Qué hago? Entonces es como aprovechando para que nos respondas, ¿qué se hace en estos casos? Identificar otro tipo de alimentos, en este caso, que nos puedan ayudar. Estamos muy identificados, creo que es la palabra, leche, vaca, Exacto. leche, calcio. Y punto. Leche, lactobacilo de lactosa. Exacto, hasta ahí nos llegamos. Ya obviamente muchas personas, niños, adolescentes o adultos, identifican que la lactosa les cae pesada. Sin embargo, si quieres irte todavía más atrás, no solo la lactosa les genera reacciones, ¿no? En este caso puede ser también la caseína. Correcto. Entonces, como tú bien dices, hay grupos poblacionales que hay que restringir alimentos específicos de vaca por estos temas, pero no ahí se queda. Fíjate que hay diferentes fuentes alimenticias que pueden ayudarte. Por ejemplo, si lo que tú no quieres para ese paciente es subir inflamaciones y reacciones, sería cambiar la fuente. Por ejemplo, no solamente utilizar kefir, que es una forma, ¿Qué es en el este boom? caso, que es el boom, porque es el que tiene los mismos y fue creado por los mismos, pues ahora sí que Colonia, bichitos, ¿no? colonias en este caso, pero puedes cambiarlo. Hay, por ejemplo, de cabra. Y eso no se identifica, o sea, estamos muy cerrados a identificar ciertos grupos de alimentos con ciertos animales, por ejemplo, su procedencia, pero puedes cambiar. Y hay, ahora sí que identificar cuáles han sido las herramientas que se utilizaban hace 50 años, no son nuevas, que eso es lo más maravilloso, que ahora podemos en esta actualidad integrar. Como por ejemplo, ya platicamos el nombre kefir, este es uno que tiene ambas cosas, tiene las bacterias y además tiene este prebiótico y de ahí podemos abrir nombres como chucrut, por ejemplo, como kimchi, y dices, ¿y esto? Yo me acuerdo cuando era pequeña, mis papás hacían algo delicioso que se llama tepache. Yo soy fan de, o sea, yo soy el loco de mi casa, soy el loco de los fermentos. Tengo kombucha, de hecho, vendo una marca de kombucha. Ah, mira. Yo la fermento. Anoto. También tengo búlgaros de leche, he hecho chucrut, ¿no? Entonces, cada vez que hago esos experimentos, mi mamá es así de que, es que ¿para qué vamos a comer eso? Ya se pudrió, ¿no? Pero no entendemos que, ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué exactamente, efecto tiene este tipo de alimentos en nuestro cuerpo, ¿no? O exactamente, sea, ahora ir diversificando de lo que podemos adquirir, no solamente en el súper, sino en otros lugares y nos pueda beneficiar y cambiar lo que estamos muy cerrados a identificar. Leche, vaca. Hay exacto, otras fuentes para ayudarnos, ¿no? exacto. Y mencionaste algo muy interesante, que eso sí está en mi guión. En mis preguntas, ya no vamos a hablar de disbiosis porque ya mencionaste qué es, pero me gustaría que me digas si existe algún estudio específico para saber si una persona tiene disbiosis. Pues existen varios, o sea, realmente pueden ser desde la parte epigenética, como ustedes muy puntualmente hacen en este instituto. También hay pruebas por medio de la materia fecal para poder identificar que existe. Sin embargo, también hay para soplar, en este caso por medio de la saliva, y por ejemplo el SIBO, que es este desequilibrio muy fuerte, se puede identificar por medio de pruebas salivales y como que existen diferentes formas para ubicar si existe una disbiosis en mí, fecal, saliva o en este caso epigenética, como hacen ustedes por medio del cabello. Sin embargo, hay que identificar un punto que al menos en los estudios se mencionan es, yo ya identifiqué cuáles son las cepas que tengo más o menos. Hasta ahí puedo tener este marco de referencia. Exacto. Lo que sigue con un especialista es, como tú, por ejemplo, identificar la clínica de la persona. Porque si bien estas pruebas nos van a poder identificar qué cepas tengo de más o de menos, ojo, no nos mencionan si aunque los tenga de más, están funcionando correctamente. Okay. Porque muchas veces pueden manifestar que tenemos Akkermansia, que luego vamos a platicar esta cepa maravillosa, pero realmente está generando
un efecto positivo en mi cuerpo tener mucha quermancia. Entonces, ahí es donde no solamente las pruebas son importantes en ti, es con quién las interpreta y Exactamente. posteriormente quién te va a acompañar en ese proceso clínico, ¿no? Justamente. Y tú mencionas algo muy importante que es la clínica, ¿no? Aquí eres especialista en clínica, yo parte de clínica también. Y a veces pensamos que, por ejemplo, tengo un paciente que tiene acidez y Ujú. tiene gastritis y demás. Y pues le encanta cuidar su microbiota, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que tiene el mito de consumir vinagre en ayunas o Ujú. kombucha en ayunas, ¿no? Entonces, yo me imagino que dices esta parte clínica también porque hay que tomar en cuenta eso. O Ujú. sea, si tienes gastritis, pues evidentemente no te vas a tomar una kombucha o un vinagre de manzana en ayunas porque eso va a lastimar tu estómago. Ujú. Entonces, no sé si a eso te referías. Ujú. Realmente es porque para que las personas puedan llegar a un estudio, lo que yo he podido identificar en mi consulta es que tienen que estar realmente muy mal, llevan muchos años con Ok. estas evidencias clínicas, hasta decir, ya no aguanto más, ¿qué ocupo para darme cuenta cómo estoy? Pero su calidad de vida por muchos años fue, me tomo un omeprazol, me tomo algún otro medicamento, no como, o sea, empezamos a normalizar estos síntomas. Ya, Entonces, ok. ¿por qué menciono que es importante un tratamiento conjunto con alguien especialista? Porque muchas veces no ocuparía tanto el resultado, sino que me vayas describiendo qué es lo que vas sintiendo. Como tú dijiste, en la mañana amaneces inflamado, distendido, tienes cuadros de diarrea o estreñimiento, gases muy fétidos. O sea, hay muchísima clínica previa que me puede llevar Ujú. hacia un diagnóstico que por supuesto después tendría que corroborar con alguna prueba, pero no podemos dejar de ver la importancia de lo que tu cuerpo me dice y que tú Exactamente. todavía no lo has podido identificar porque es muy normal tener Es gastritis. que lo hemos normalizado. Sí. O sea, de verdad, en mi familia, mis amigos, mis vecinos, estoy inflamado, es por mi estrés. O sea, es lo más común, ¿no? Es que tengo gasecitos, fue por la coca. O sea, pero luego te das cuenta que es una inflamación que lleva meses, o sea, que no empezó ayer, ni fue por la pizza, ni fue por la coca, o sea. Correcto, Y el estrés, a ver, el estrés de un día no te va a hacer una disbiosis, ¿no? Es un totalmente. estrés. Y lo que acabas de mencionar es maravilloso porque le atribuimos mucho a ese momento de que estoy enferma. Como tú dices, me comí la pizza en la noche y en ese mismo momento empiezo a repetir o a los 20 minutos o al día siguiente y dices, fue la pizza, Ujú. pero no hilas lo que vienes sintiendo desde antes. O sea, como tú bien dices, lo normalizamos. Y en este caso, identificar que la microbiota es un organismo que se va regenerando muy continuamente. Exacto. Entonces, nosotros pudiéramos pensar al principio que nuestra microbiota está pues muy mal desde hace 10 años y efectivamente su funcionamiento puede deteriorarse, pero tiene la maravillosa ventaja de ir mutando rápidamente. ¿Y esto qué significa? Que puedo ir en cualquier momento haciendo cambios que puedan beneficiar y como resetearme continuamente. Por eso, lo que toca es decir, un día me hizo bien la pizza, no hubo problema. A los 2, 3 meses vuelvo a comer pizza, me hizo mal la pizza. Exacto. Pudo haber sido otras cosas de tu vida, como el estrés, que está manifestándose. Asociado. Mira, ahorita vamos a hablar de esta parte igual muy padre, muy importante sobre todo, que es el eje intestino-cerebro, sobre todo en autismo, ¿no? Y justo, como todos estos factores que a veces pensamos que no influyen, pero, o sea, tienen una carga muy importante en la microbiota, pues también influyen, ¿no? Y es algo que en los consultorios no se habla. Totalmente. Es algo que es como justo lo que decías, ¿estás inflamado? Probióticos. O sea, pero no estamos evaluando qué es lo que está causando eso, ¿no? Correcto. Puede ser la contaminación, puede ser la mala alimentación, puede ser el estrés, puede ser la epigenética, la genética. O sea, hay muchos factores
que si no se lee o se interpreta bien un diagnóstico junto con la evaluación clínica, pues entonces no sabemos qué estamos haciendo. Totalmente. Entonces, cuéntame tú, ¿cuál es la relación entre el intestino y el cerebro? Wow, sí es una pregunta muy larga. Sí, Vamos a empezar. Lo que platicamos al principio sobre que identificamos principalmente en el intestino y en el estómago este universo llamado microbiota. Si bien también es un nombre que se ha dado muy ya común, es el segundo cerebro. ¿Okay? Realmente la bibliografía lo manifiesta así para poderle dar una connotación de importancia, para que entendamos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la bibliografía? Este eje es absolutamente autónomo. No ocupa realmente una conexión, o sea, que el cerebro mande sobre el intestino como entenderíamos esto, sino al revés. Es una comunicación de doble sentido, por eso se le llama eje, que va directamente uno con el otro. No uno es como el jefe y el otro no. exactamente. Aquí los dos tienen una vida propia que se comunican y es simbiótica entre sí. Y es constante, no nada más cuando existe una enfermedad, sino realmente es algo que nuestro cuerpo está generando todos los días. Esta conexión se va generando de acuerdo a cómo alimentamos nuestro cuerpo y va a generar la creación, como si fuera un pasto más reverdecido de diferentes cepas. Mientras más fuerte, mientras más equilibrado estén entre ellos, mejor va a ser la comunicación con mi cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro intestino tiene específicamente la producción hasta del 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor que se maneja en nuestro cuerpo y que tiene la importancia de este eje intestino-cerebro. Y cuando existen diferentes condiciones, no solamente la parte de autismo, o sea, estamos hablando tú y yo, sí, en este momento necesitamos estar más en foco y terminar sintiéndonos más calmados para que podamos tener esta conversación y que nuestro cerebro esté totalmente trabajando. Entonces, ahí obviamente tengo que manejar un cortisol más, o sea, regularme, tratar de regularme para que mi serotonina empiece a trabajar. Entonces, sí se ve, obviamente, con las personas que tienen un proceso que hay que acomodar o más bien que no está equilibrado, en este caso el eje intestino-cerebro, y ahí es donde se manifiestan entonces las clínicas que tú me decías, ¿no? O sea, la inflamación, la distensión, que no es lo mismo, es muy importante hacer, yo creo que esta aclaración, porque también normalizamos palabras que no pueden ser tan idóneas. Inflamación es microscópica, es realmente lo que está dentro de nuestro cuerpo. Y la distensión, por ejemplo, ay, estoy muy inflamado de la panza, estás distendido de la panza, porque son dos cosas diferentes. No siempre son por inflamaciones, aunque se relacionan, obviamente, entre ellas, pero sí es importante entenderlo, porque hay mucha gente, niños, por ejemplo, personas muy delgadas, que no están con un sobrepeso graso, por ejemplo, y pueden tener un proceso inflamatorio muy importante. Y crónico. Y crónico. Y aún así no lo pudiéramos relacionar. Y eso recae en la microbiota y eso recae en el eje intestino-cerebro y su comunicación directa. Exacto. Y hablamos algo importante también que mencionaste, que es la parte conductual. O sea, la conducta muchas veces es una respuesta a la inflamación. Por ejemplo, justo decías, ¿no? Cuando estás distendido, pues hay algo que no te sienta bien, ¿no? ¿Qué pasa en autismo? Que estos niños no pueden comunicarlo. ¿Y cómo se expresa esa conducta? Irritabilidad, molestia, agresividad, ¿no? Entonces, tiene que ver sobre todo en cómo te sientes, ¿no? Entonces, totalmente. La microbiota podemos decir que sí impacta en las emociones. Totalmente. Impacta porque genera, te decía, esta regulación en los diferentes neurotransmisores, tanto en la regulación de mi cortisol como en la regulación de la melatonina, que son estas dos hormonas que van a determinarse
entre estar tratando de descifrar este día y respondiendo, pero en el momento de irse apagando para las funciones de la noche, que es recuperación, desintoxicación, tienen que estar de nuevo muy comunicadas. El cuerpo es tan bonito por dentro porque se habla entre sí, se habla. Entonces, constantemente está generándose diversos, se le llaman metabolismos, que son los resultados de la producción y la asimilación de los nutrientes en las bacterias, y estos metabolitos son los que son mensajeros de esa comunicación. Entonces, en este caso, la irritabilidad, por ejemplo, el insomnio, sí, pues obviamente los dolores de cabeza, estos cuadros de estreñimiento y diarrea o distensión abdominal, pues por supuesto son no incómodos para todo tipo de persona, y por supuesto va a elevar nuestro cortisol porque por dentro estamos generando una inflamación celular. Entonces, sí pueden estar obviamente unidos, una inflamación con distensión, sí. A veces la distensión puede ser una intolerancia alimentaria que no hemos identificado, que si la mantenemos, ahora sí activaría interleucinas, digamos que activarían este proceso de respuesta, ¿no? Del sistema inmunológico. Pero eso es otra cosa que también se puede ir uniendo, porque creo que lo más bonito de hablar este tipo de temas y decirlo lo más fácil posible es: tu cuerpo es un solo sistema. Exacto. Uno solo. Lo que pasa en tu cabeza está conectado. Lo que pasa en tu hígado está conectado. Tu piel está conectada. Entonces, yo creo que la medicina convencional, y gracias a Dios, se ha enfocado a salvar y a medicar ciertos grupos de nosotros, o sea, ciertos órganos. Maravilloso. Nosotros como nutriólogos podemos identificar el panorama desde fuera y ubicar que esa gasolina que está entrando a tu cuerpo, que se llaman alimentos, van a generar respuestas en ti, positivas o negativas. En este caso, la epigenética juega todo el rol ahí. Exacto. Todo, desde la infancia, de hecho, desde el nacimiento, desde la concepción, de hecho, perdóname, desde los primeros 1000 días de un ser humano, en el momento de la concepción, empieza todo este tema microbiota, todo este tema. Wow. Entonces, sí se genera. Estamos hablando de muchísima información que ahora se conoce, que realmente la microbiota se forma dentro de las primeras 4 semanas. Es esta microbiota primitiva, le llaman, donde muchas mujeres no nos hemos enterado. No, que exacto. lo estamos. Sí, totalmente. Entonces, el sistema, o sea, en este caso de la médula espinal y una microbiota primitiva, ya está ahí. Wow. Y sobre eso viene toda la demás, ¿no? Por eso la microbiota es tu segunda huella dactilar. No hay una microbiota idéntica a otra. Eso es muy importante mencionar. Y también la importancia de la nutrición entonces en el embarazo. Sí. Porque a veces, desde antes. A veces es solamente no quiero subir de peso en el embarazo, pero hay otras cosas que sí merecen más foco, ¿no? Y mencionaste también algo muy, muy importante, que es esta parte de los metabolitos, ¿no? Como la microbiota también juega un papel importante a nivel bioquímico, o sea, a nivel vitaminas, minerales, ya mencionaste neurotransmisores, ¿no? Entonces, a veces creemos que tenemos deficiencias solo porque no comemos bien, pero realmente es porque tu microbiota no se encuentra en eubiosis, ¿no? Por no ejemplo. la asimilamos. Exacto. Sobre todo porque otra de las cosas que se está manifestando mucho, y seguramente en tu clínica lo estás viendo, o sea, en tu consultorio, es: ¿qué probiótico? Me preguntaste hace rato. ¿Cuál es el probiótico que tengo que tomar ahora? O ¿cuáles son las vitaminas? Generalizamos, lo vemos en las redes sociales. Ah, ella está tomando zinc, ella está tomando omega, yo también. Y así. Entonces, ¿malo? No, colágeno, 1000 cosas que estamos viendo allá afuera que nos da una información. Sin embargo, yo no me cansaré de decirlo, es individualizar. Si ya entendemos que tu microbiota es única, así sea que tú y yo tomemos omegas, tú y yo tomemos vitamina C,
tú y yo tenemos que tomar cantidades diferentes, momentos diferentes, descansos activos y saber si sí lo necesitas para empezar. Obviamente, en este caso, pruebas como las que se generan de epigenética me puede dar un gran marco sobre qué necesito y de ahí empezar con esta introducción y juego, porque así como hay pruebas, te comentaba, de microbiota que nos dicen específicamente las cepas que tenemos más o menos, aunque yo las diera desde fuera, estos lactobacilos, estas Akkermansias, si mi intestino no está en este momento apto para su crecimiento o al revés, está demasiado inflamado, voy a generar más cantidad de esto, generándome de nuevo una disbiosis. Exacto. O sea, tratando de hacer las cosas bien, si no las tenemos en una guía con un profesional experto, nos volvemos a, como ya no sabemos qué fue primero, el huevito, ajá, exactamente, o la gallina, y nosotros mismos nos podemos estar enfermando. ¿Qué es lo que yo promuevo, por ejemplo? Independientemente de que me manifiestes que sientes, que te puedas hacer análisis específicos, es vamos a preparar a tu cuerpo. Eso es lo primero. No entrar de lleno con las cepas, de lleno con los hongos, virus, bacterias, etcétera. No. Primero está cómo es tu alimentación. Si estamos hablando, creo que se sabe de más que el tipo de alimentación que hoy en día nos paramos en el súper, dices, ¿y qué voy a comer? El 90% de lo que hay en un supermercado que obedece al estilo de vida que ahora tenemos, pues prácticamente todo es proinflamatorio. Todo. O sea, yo de verdad, justamente antier tuve un paciente de que, ¿qué yogur me compró? Y me manda 2 etiquetas iguales, ¿no? Y llena de ingredientes, y lo menos que tiene es una cepa. Correcto. Entonces es como, güey, cualquiera de los dos. O sea, ¿no? Entonces, sí. Y también responde también a un nivel socioeconómico, a una calidad de vida, a muchas cosas, ¿no? Que no vamos a debatir esa parte porque nos vamos a ir a otro lado. Pero aquí lo importante es preparar a tu cuerpo a través de tus hábitos diarios para poder tener una mejor biosis, ¿no? Totalmente. Y entender que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, tendremos los mismos resultados. Ok, vamos a seguir con las preguntas antes de que se nos gaste el tiempo. Ok, ya hablamos de la mayoría de las cosas. Entonces, aquí hay algo muy curioso que también apunté. Dice, ¿qué hábito consideras tú diario que destruye la microbiota sin que nos demos cuenta? Esa es muy buena. Creo que lo más importante como nutrióloga es que las personas, y siempre se lo digo a mis pacientes, nos acostumbramos a un cierto tipo de súper, un cierto tipo de comida, o sea, por practicidad en esta vida tan rápida, en esta vida que tengo que hacer todo, tengo que cumplir con tantas cosas a la vez, porque así me siento más productivo y no importa la edad. A los niños los ves en 4 o 5 clases, más la escuela, tú como adolescente, más tus procesos hormonales, tú como adulto hay que ser productivo. O sea, esta vida tan rápida nos lleva a ver a la nutrición y alimentación como lo secundario, lo que sobra. Y siempre se los digo a mis pacientes, identifica que lo único que sí haces, además de respirar, es comer, al menos una vez al día. Wow. Al menos una. Baño, no siempre se va al baño, ¿verdad? Dormir, no siempre se duerme. Wow, padrísimo si duermes tus 6 horas. Y sobre todo identificar que también es necesario dentro de esos hábitos, que también, como tú dices, eso es otro tema, cómo influye la limpieza del sueño, cómo influye la parte digestiva en la microbiota, pero yo creo que lo que fastidia un poco esta dinámica es, ¿qué es lo más fácil para mí? Compro los paquetes, compro la misma fruta, se acabó toda la semana y lo vuelvo a hacer lo mismo, porque es lo más fácil para mí. Entonces, esa diversidad en un plato se reduce a lo mismo. Entonces, lo que siempre les digo a mis pacientes es, cuando yo te hago estos menús, por supuesto, la intención es que digas,
¿Quinoa? ¿Qué es eso? Claro. ¿No? Pescado, pues si no es temporada. Y yo les digo, no es que lo consumas diario, es que yo te estoy dando a ver una opción que tú por estar dentro de tu momento y tus situaciones de vida, no estás considerando y que limitas los nutrientes que eso te van a dar. Y entonces, en la microbiota solo le das de comer a ciertos grupos De bacterias. de bacterias. Entonces, ese cierto grupo de bacterias va a generar un producto en ti que va a perpetuar algo que tú vas a normalizar. Ejemplo, que me siento cansado todos los días, inflamado después de comer, no me entra ni el agua, estreñimiento, es normal, me siento cansada. O sea, esto que vamos normalizando y dándole el nombre estrés, vida diaria, es que va más atrás. Es que no entendemos y no abrazamos la idea de que estos alimentos es la gasolina de tu cochecito, Wow. que eres Muy tú. profundo. No, es que sí, o sea, es un temazo. Ya, no quiero decir más porque nos vamos a salir un buen. O sea, te iba a hablar ahorita sobre la parte más psicológica de la alimentación, pero es otro tema. Es otro O tema y sea, es ir haciendo las paces con esa psicología y la sí, sociedad y nuestra carga social y familiar, porque hay familias que tienen comidas específicos, momentos y esta idea de culpa, no, es ¿no? muy Y grande. sobre todo en autismo, en donde Mm, la hora de comer es una batalla. O sea, y es una batalla por restricción de alimentos, por, eh, se me fue la palabra, como cuando, reiterativo, no, restricción y, pues sí, añadir alimentos. O sea, ya, es añadir alimentos complicado. también cuesta un montón el autismo, así como retirarlos y luego si hay que restringirlos. O sea, ¿no? Entonces, este tema también emocional, también, pues ya vimos, ¿no? El eje intestino-cerebro están vinculados, entonces también forma parte del momento de sentarnos a la mesa a hablar también sobre estas cosas, pero es un poco más Es psicológico. otro tema también. Exactamente. Ok, y ya para pasar al último bloque, hay 3 preguntas igual muy padres que me gustaría que me pudieras responder. Dice, esto tiene que ver un poco con mitos de la alimentación, Okay. que también me parece muy importante como aclararlos, porque hay mucha información allá afuera, que incluso te lo puede decir el mejor influencer, que ni siquiera tiene un curso de microbiota o no sabe nutrición y te lo vas a creer. Pero pues qué mejor que tengamos a personajes como tú aquí que nos puedan pues dar esta información, sobre todo que viene pues desde la ciencia. Una de ellas es cierto que el deseo intenso por alimentos dulces significa que un niño tiene parásitos. No. Y en el caso de la sensación de lo dulce y quererlo estar, eso es lo que me preguntaste, Sí, ¿verdad? Muy bien, ahí se puede relacionar de nuevo con qué colonia de bacterias tenemos en nuestro intestino que nos va a demandar continuamente de lo que se alimenta. Si nosotros consumimos alimentos que se consideran industriales, o sea, que tienen diferentes azúcares refinados, como tú dices, con ingredientes con largas listas para mantenerlos en anaquel, que casi todos son o sal o azúcar. Llámale de nombrecitos diferentes. Esto, si se conforma mi dieta solamente de eso, obviamente en la noche, cuando venga el proceso de absorción de nutrientes, de eliminación de toxinas, etcétera, esas bacterias son las que más van a crecer. Y los metabolitos que van a ir liberando va a ser esta misma sensación de evitar que pueda yo absorber ese azúcar en mi sistema, generando, por ejemplo, resistencia a la insulina en algunos órganos, que pueda generarte una prediabetes o diabetes, que realmente es como se le considera ahora. Entonces, son picos de azúcar que voy manteniendo en mi cuerpo. Entonces, no es, de hecho, lo que ahora se está investigando es empezar a evitar esta rutina familiar de desparasitarse. importante. Es rutina.
Ya se empezó a chillar los dientes. Bueno, hace 6 meses que me enfermé. O sea, como son medicamentos que son de venta libre en las farmacias, pues nosotros nos encanta automedicarnos porque así mi mamá, así mi abuelito, así mi vecino lo comenta. Y es importante responsabilizarnos sobre las terapias que nosotros escogemos tener, porque así sea que tomes multivitamínicos porque así tú quisiste, al final de cuentas estás generando una consecuencia en tu cuerpo. No, y todos pagamos cuota. O sea, ¿Sí? ¿qué me puedes decir sobre la desparasitación? La desparasitación es ideal cuando sí exista este desbalance o disbiosis. Tiene que estar acompañado de un profesional, pero si lo hacemos a diestra y siniestra, estamos barriendo con la misma idea de que los bichos son malos. Exactamente. De que no es, mi cuerpo, mucha gente hasta el día de hoy sigue pensando que por dentro deberíamos ser estériles. O sea, que realmente todo está contaminado y todo nos va a generar una enfermedad. Entonces nosotros por todos lados tenemos que estar desinfectados, empezando por nuestro intestino. Exacto, ¿no? y luego pensamos, ¿no? Me voy a desparasitar y ya no me voy a inflamar. Es correcto. Pero, o sea, la causa principal no es que tengas ese bichito, es que estás comiendo, tienes un estilo de vida y muchas cosas que van empeorando a largo plazo tu microbiota. Y ahí es donde tú me preguntaste hace rato, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Preparar a tu intestino. O sea, si llevamos un proceso de enfermedad con antibióticos, desparasitaciones frecuentes, entre otras cosas, mucho antes de meterte cualquier cepa, cualquier bacteria, cualquier yogur, cualquier kefir, es preparar con nutrientes ese cuerpo. Exacto, y ahí está la respuesta es que el kefir me hace mal, es que el chucrut me inflama, es que el tepache no, o sea, no tienes un cuerpo preparado para recibir esos alimentos. Y estoy seguro que si te empiezas a cuidar y después lo intentas, correcto, va a ser lo mejor. Hay que poner y plantar antes. Ok, creo que esta va de la mano con la pregunta que acabamos de responder con respecto a la desparasitación. Dice, ¿cuál es el error más frecuente que cometen los padres cuando quieren mejorar la microbiota de su hijo? ¿Cuál es el error? Mantener el tipo de alimentos porque son niños. Ok. La industria se ha caracterizado en crear alimentos que puedan ser atractivos para los niños, atractivos en colores, en sabores. Sin embargo, estos colores y sabores se generan a raíz de un colorante, un saborizante, un espesante. Y el hecho de que los papás, con su afán o nuestro afán de diversificar el plato del niño, que le sea pues atractivo y que no solamente coma salchichas en la hora del lunch, ¿no? Y tratar, nos vamos a este tipo de alimentos y vamos generando que sea pobre esa diversidad en nuestra microbiota. Yo creo que así como ahora las técnicas, lo que se está encontrando en evidencias sobre los fermentados, sobre regresar a la inulina, la fibra, entre otras cosas, yo creo que lo más importante por hacer es mostrarle a nuestros hijos qué es la naturaleza. ¿Qué es que no te lo voy a dar de un puré, no te lo voy a dar de una gomita que parece una gelatina que sabe a manzana? No, te voy a dar la manzana. Te voy a hacer las paces con identificar que es un apio, que es un brócoli, que es un chayote. No te lo voy a disfrazar en una papilla, que le pongo pasta, que le pongo otras cosas, que lo licúo. Yo creo que poder hacer las paces desde el inicio con nuestros hijos en el momento de la lactación, que ahorita, gracias a Dios, ha cambiado la forma de introducción de los alimentos a como era antes, y que los niños puedan sentir texturas, sabores, y el papá estar en paz, porque a veces
no se vaya a manchar el niño. ¿Qué es lo peor del mundo? O sea, ponen los zapatos, en que no se vaya a la arena, que no se meta al mar. O sea, Yo creo que estamos en esta parte muy simpática entre la comunión de la ciencia, la comunión de la información social, que es importantísima, la comunión de la información familiar, porque siempre hay un consejo que el tatarabuelo dio y entonces hasta el día de hoy lo toca aplicar y tratar de alinearlas entre sí de acuerdo a cómo funciona un cuerpo. exacto. Y entender que poder combinar técnicas, pues yo no sé si ancestrales, el hecho de estar comiendo, abrazando, viendo, identificando Totalmente. un alimento. Que es una forma de regularnos a través de las texturas, de los colores, de la sensibilidad, del sonido. olor. O sea, cuando claro. cruje algo, es muy, muy común en autismo. Es que a mi niño le encantan las tostadas. ¿Por qué? No sabes si la forma de regularse es el sonido. Totalmente. Los sabores y poder platicar con nuestros hijos, pero para empezar tendríamos que educarnos como padres. Las sensibilidades de la lengua. Ujú. Es impactante cómo no tenemos idea cuáles son los tercios de nuestra lengua que identifica sabores. Por eso es tan importante el orden. Por eso es tan importante qué es lo primero que va a entrar a mi cuerpo. Y después viene toda la parte digestiva, jugo Exacto. gástrico, etcétera. Es hacer estas paces, llevar a nuestros hijos a evitarle esta rapidez. Rápido, come este pedazo de pito, no importa, nuggets, todas las noches nuggets. Los odio. Y sí lo veo, porque es más fácil así. Entonces, creo que eso es lo que estamos haciendo mal como padres, a adentrar a nuestros hijos a esta rapidez de vida que llevamos. No, exacto. Y que tiene mucho que ver con desinformación o quizá Ujú. con cosas que no sabemos. Ujú, Y te digo porque ahorita estoy haciendo el experimento con las mieles ujú, y queríamos comparar dos mieles, una que es comercial ujú. y una que proviene de forma artesanal de una comunidad aquí yucateca. Entonces, ¿cuál compré? Pues la que vi más visual para un niño. Es una miel con una abejita, con muchos colores y Ajá. muy bonita. Y dije, perfecto, vamos a evaluarla. Claro. Sorpresa, en la miel artesanal pusimos a crecer en agares selectivos para ver si crecía alguna cepa potencialmente probiótica. Me crecen 2 placas en la miel artesanal y en esta miel comercial hasta hoy no ha crecido nada. Creo que te mostré una foto antes de entrar. Esa es de la miel De la artesanal. comunidad. Hasta hoy no ha crecido bacteria. Esto puede ser a muchos factores. O sea, no se Ujú. puede deber quizá. Es que como es comercial no tiene. Ujú. La miel comercial, la que se vende en el súper, la que esté en un anaquel, tiene un proceso de calentamiento, tiene un proceso de adulteramiento, Totalmente. tiene un proceso de empaquetado. Entonces la calidad del alimento cambia. Sí, el refinamiento es necesario para la vida en aquel. Y eso es Exacto. importante entenderlo. No es satanizar Ujú. y porque muchas veces diría, es que tampoco puedo estar comiendo salmón y espárragos todos Claro, los días, ¿verdad? totalmente. También tengo una vida real. Repito, yo creo que lo más importante a cualquier edad es la conciencia. Correcto. Digamos que la información la vamos a ir adquiriendo conforme yo tengo una conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo. Muchas veces esa conciencia viene a través de un familiar enfermo, yo estoy pasando por un proceso de enfermedad. Casi siempre es cuando nos jalan las orejas, ¿no? De Cuando te alguna enfermas, forma. el típico mexicano. Cuando te enfrentas a algo que se sale de la salud. Y ahí es cuando te Foco. enfocas, ¿no? Sin embargo, es importante ir identificando que toda la vida se va conformando de diferentes procesos, pero hay que concientizar qué es lo que quiero en este momento para sanarme, pero qué es lo que quiero en el futuro para mantener. Y en un futuro corto, porque la Ujú. microbiota es así, es tan bonita que puedo mantener una salud cíclica. Exacto. Y Importante, ¿no? Que Ujú. son bacterias vivas. Ujú. Entonces tienen un ciclo ciclo. también. Totalmente. Entonces van a morir y otras van a nacer. Entonces, esto es lo bonito también, ¿no? Y la parte que mencionaba, ¿no? De, bueno, si tienes esta opción de un producto de anaquel y Ujú. alguien que te la puede vender recién cosechada, o sea, no hace falta ir a Harvard para saber qué opción es la mejor, ¿no? Pero fíjate que, y repito, esa información en la conciencia tiene que ver en empezar a
abrir y expandir nuestra mente de que porque no está en el súper no es segura. Exactamente. ¿No? Mucha gente está regulada, tiene sellos, no, si no, y la venden en la comunidad como la miel, no sirve. También hay que empezar a entender estos procesos y que no todo tiene que llevar una regulación como tal para identificar su procedencia y que sea confiable y que sea para que los resultados que puedas tener en tu cuerpo sean diferentes a la que vienes consumiendo que sí tiene esta regulación. Yo creo que ahí es una de las tantas partes de la conciencia que debiera adquirir las personas sobre que está bien poder adquirir alimentos fuera de lo que estoy acostumbrada. Exacto. Wow. Última pregunta, ya para terminar. Wow. Nos queda poco tiempo. Ok, última. Si solo pudieras dar 3 recomendaciones para cuidar la microbiota de un niño, ¿cuáles serían? 3 recomendaciones. La primera, que no me voy a cansar de decirle, ya lo platicamos, es diversificar su plato. Ok. Hacer las paces con los alimentos reales. Entender que no porque es niño, no deba comer ciertos alimentos. Yo creo que hay alimentos que los han puesto en una categoría como de adultos, como por ejemplo aceitunas, como por ejemplo apio, como por ejemplo brócoli. Dices, ¿por qué? Si el niño no lo... El niño solo plátano, manzana, pollito. No, el niño puede, si así su lactación y el resto de sus condiciones lo permiten, diversificar. Lo tercero, agua. No consumen mucha agua sola y es importante. Ahora también tiene un número de mililitros, una cantidad de mililitros en el día que debe de consumir un niño, ¿no? Entonces, agua, normalmente es el juguito, agua de horchata, o sea, disfrazar esta agua. Y al final de cuentas, la digestión y la asimilación, la desintoxicación y purificación de un cuerpo, entre otras funciones vitales, viene del agua. Importante. Muy importante. Y la fibra necesita agua. Totalmente. Y la tercera es, esto puede ser muy disruptivo para muchas personas, pero poner hábitos intestinales de ir al baño. Me he topado con muchísima, pero muchísima situación de hago donde se me ocurra, a la hora que se me ocurra, en el momento que mi cuerpo lo pide. Y así siempre les he cuestionado, a ver, si tú tienes un horario de dormir, exacto, un horario aproximado de comidas, ¿por qué no tienes un horario para ir al baño? El cuerpo ama por sobre todas las cosas las rutinas. Lo mismo de siempre. ¿Por qué no tienes un hábito y por qué no le aplicas a tu hijo, para empezar tú, y a tu hijo un hábito intestinal? Y eso se hace desde bebecitos. El intestino se acostumbra a tener alimentos diversos, hidratarlos y eliminarlos, porque también generan metabolitos tóxicos en el cuerpo, que si yo llevo un niño con un estreñimiento de 5 o 7 días, lo que tú dijiste hace rato, son niños irritables, niños con hiperactividad más, o sea, su enfoque no es lo mismo. ¿Cómo no? Si todo por dentro está generando inflamación. Nuestro cuerpo es tan bonito que procesa alimentos, nos nutre, pero también nos desintoxica, nos purifica. Entonces, creo que estos 3 hábitos son muy importantes desde los niños hasta los adultos. Ok, ¿nos los puedes repetir concretamente? Concretamente, hacer las paces con los alimentos y diversificar, consumir agua sola y tener hábitos intestinales. Excelente. Ahí los tienen, aplíquenlos. Ojo, no es solo para tu hijo, también es para ti. Y también, si esta información no la quieres aplicar, porque seguramente hay gente que dice, ay, qué padre, me entró y me salió, compártela. Totalmente. Compártela, así hacemos comunidad y sobre todo divulgamos información que sí necesita ser divulgada. Totalmente. Te quiero agradecer, muchas gracias. Creo que esto abre puertas también a que podamos debatir, hablar de otras cosas
ya hablamos de psicología y alimentación. Ya aquí estuvimos como en el backup hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, me encantaría tenerte otra vez aquí Muy y pues seguir compartiendo información. No, honrada de tenerte. La verdad que todos los días aprende algo. Te agradezco sobre todo tu información y como tú dices, yo creo que este tipo de pláticas muy amenas, muy sencillas, es para ir empezando a resetear cosas que a veces tenemos muy arraigadas. Exacto. Pero sobre todo a cuestionarnos, ¿no? Y pues bueno, también te haré llegar cuando termine mi investigación por allá para que tengas la información. Sí, por favor. Muchas gracias, Gracias Paloma. a ti. Yay, nos vemos. Listo.